Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas para aquellos que se desvelan y están viendo esta transmisión, este mensaje. Anhelamos en nuestro corazón y deseamos en nuestro corazón serles de bendición a todos y cada uno de los que nos están viendo y nos están escuchando a través de la red o cualquier otro medio de comunicación donde esta palabra llegue a través de los aires, rompiendo toda oposición del enemigo y oposición suya también. Que esto llegue a su corazón para que sea de edificación a su vida. Oramos dándole gracias al Señor y hemos orado para que seamos hermanos auténticos. El tema de hoy se llama firmes en la libertad. Jesús nos dio libertad. Él vino a morir en la cruz para darnos esa libertad. Pero esa libertad la vamos entendiendo porque es un proceso de que lo entendamos y lo hagamos. En ese proceso de libertad se logra estudiando su palabra. Por eso dice que de día y de noche meditemos en la palabra, porque en ella está la verdad. Vamos a ir a la palabra en San Juan 8:36. Vamos a leer del de 34. El título de esta lectura dice: la verdad os hará libres. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este Hijo, este Jesús es el Jesús que está en la palabra. Porque esa palabra es la que nos hace libres, esa palabra encarnada en nosotros es la que nos da esa libertad. Mucha gente le gusta andar diciendo siervo, sierva, esclavo, esclava. Yo no le digo a usted siervo, sierva, esclavo, esclava. Yo le digo hermano y hermana, porque estamos en la casa de Dios y ya no somos siervos ni somos esclavos, somos hijos. Somos hijos. Esto hay que entenderlo para decirnos el mejor título que nosotros tenemos. No es de siervo ni sierva. No es de apóstol, ni de ministro, ni de pastor, ni de maestro. Es de hermanos. Porque somos linaje escogido. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos celestes, somos hijos del Padre celestial, del Padre maravilloso. Él es nuestro Padre espiritual. No hay otros padres espirituales, sino el Señor es nuestro Padre espiritual. Y somos seres espirituales, no somos naturales ya. Ya no vivimos en este mundo, sino vivimos en el mundo porque vivimos en Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa es la verdadera libertad a la que hemos sido llamados en Cristo Jesús. El Padre desea, anhela, sueña, medita, nos dice que seamos libres. Que seamos libres, ese es su deseo, ese es su anhelo, ese fue su deseo cuando vino Jesús a morir en la cruz, a darnos libertad. Debemos vivir en esa libertad, debemos vivir en ese amor de Él. Gálatas 5:1, vamos a Gálatas 5:1, búsquelo ahí. Dice: estad firmes en la libertad. Ahí es donde debemos plantarnos. Pero a veces decimos, es que estoy firme en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Yo tengo la razón, estoy firme en mis ideas y en mis conceptos. No firme en Cristo, no firme en la libertad. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Firme en libertad, ¿sabe qué es? Estar firme amando. Estar firme amando. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No solamente es la esclavitud de estar en el mundo, sino la esclavitud como el caso del hijo que no se fue de la casa, no del pródigo. El que no se fue de la casa, ese que no se fue de la casa era esclavo en sus ideas, en sus pensamientos y en su corazón. Por eso él no era libre, a pesar de tenerlo todo.
de estar en la casa del Padre. Por eso es que en los hogares siempre hay contienda, hay pleito. ¿Por qué? Porque todavía hay esclavitud en el alma. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levantare guerra, yo estaré confiado, estaré firme. Venga lo que venga, usted debe decir esta palabra, creer esta palabra, estar firme, aunque venga contra mí. Porque si Él dice que aunque venga como río el enemigo, Él levantará bandera. Si mi Padre va a salir al frente, va a estar al frente cuando vengan las pruebas, los conflictos, las necesidades, las situaciones difíciles. Debemos de estar confiados. Eso lo dice el Salmo 27:3. Vaya al Salmo 27:3. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque Dios no nos ha mandado a vivir en un mundo fácil, nos ha mandado a vivir en un mundo lleno de situaciones difíciles, lleno de problemas, lleno de personas conflictivas, de personas que no van a ver la intención que hay en usted de ayudar, sino que se van a poner enojadas. Porque necesitan ser liberadas de esas áreas que no están bien todavía, igual que nosotros estamos siendo liberados. Eso es primero entender esta gran verdad, entender esta palabra, que aunque un ejército acampe, no debemos temer. Aunque contra mí se levante guerra, porque se levanta guerra aún en las cosas buenas. Los mismos hermanos se levantan en contra, aunque estemos haciendo cosas buenas. Dicen, eso no es lo correcto, eso no es lo que están haciendo, eso está malo. Pero ¿cómo debo de estar yo? Yo estaré confiado, confiada. Porque eso es lo que dice la palabra y eso es lo que yo tengo que seguir y eso es lo que yo tengo que aplicar. No poner oídos a la habladera. Yo tengo que seguir adelante libre, confiado en quién he creído, a quién sigo, a Jesucristo, el libertador. Mantén firme tu fe en Dios. La fe tiene que ser puesta en Jesús porque Él es el autor y consumador de la fe. Nuestra fe no es en las personas, nuestra fe no es en nuestras capacidades, nuestra fe no es en nada más que en Jesús, porque dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si nosotros tenemos nuestra fe puesta en Jesús, Él va a guiar nuestro camino, Él va a ir delante de nosotros como poderoso gigante, eso dice la palabra. Tenemos promesa de victoria, pero a veces andamos más derrotados que los que ya están derrotados, viendo personas que nos persiguen donde no nos persiguen. ¿Pero por qué es? Porque hemos dejado de estar viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos esa promesa de victoria. Esa promesa está en 1 de Juan 5:4. Vamos a 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo aquel nacido de nuevo y entendido en la palabra, discipulado. No olvidemos, iglesia, que hay que discipularnos. No olvidemos, iglesia, que hay que discipularnos. No andar hablando y haciendo tanto bazares, tantas cosas que no vienen de la palabra. Lo más importante en una iglesia es el discipulado. Porque todo lo que es nacido de Dios, nacido de la palabra, nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante discipularse. Por eso es importante congregarse. Por eso es importante permanecer en la palabra. Si permaneciereis en mí y yo en ti, cualquier cosa va a salir bien. Pero si me voy en mis fuerzas o en los consejos de otros o en los consejos del enemigo, voy al fracaso. Es el consejo de Dios el que tenemos que seguir. El Salmo 34:7. Dios nos ha dado toda la provisión, nos ha dado todo, nos tiene como lo que somos, sus hijos.
reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. A veces no nos damos cuenta de todo el apoyo que tenemos para echar adelante. Salmo 34, 7. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. ¿A quién es que tenemos que temer? Fallarle a Dios. No es ese temor de pánico, de asombro, de estupor. Ese espíritu no es el que nosotros debemos tener, sino un espíritu de respeto, de reverencia al Padre. Si el hijo pródigo hubiera entendido eso, no le hubiera faltado al respeto cuando él tomó una decisión de agasajar al hijo pródigo. Cada persona que viene a Cristo es un hijo pródigo que viene para ser atendido, para ser agasajado, para que se maten cabritos y se haga fiesta, porque uno salió de tinieblas a luz. Pero en vez de acoger al que llegó, no lo tratamos bien. Eso es un trabajo del que se quedó en casa y que va a la iglesia y está en la iglesia por religiosidad, por constancia. Tiene que estar en la iglesia todos los domingos, tiene que estar en la iglesia el lunes, martes, miércoles, haciendo cosas y haciendo cosas. Esos martitas no le sirven a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Marta y de María? Dios quiere Marías, no Martas. Marta no es que no sirviera, no es que no estuviera en la iglesia, pero no iba más allá en el amor. Debemos de estar libres y confiados, porque el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Que vivimos en medio de situaciones difíciles, pero debemos de vivir creyendo que andamos con ese ángel que Dios nos ha asignado, esos ángeles, porque no es solo uno. Estamos hablando ahí del ángel que le pertenece a Él, pero hay más que nos cuidan a nosotros. Si Él cuida de sus hijos, si Él cuida de nosotros, ¿por qué andar en temor? Libres del temor, libres confiados. Libres y confiados, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. Esto lo encontramos en Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Somos libertos en Cristo. Él nos dio libertad. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, eres verdaderamente libre. Siéntase libre, camine libre y confiado, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque esa es la libertad maravillosa que hay para los que estamos en Cristo. Disfrutemos de esa libertad. No vivamos creyendo que somos esclavos, porque no somos ya más esclavos, no somos ya más siervos, somos hijos. Y la palabra nos lleva aún más adelante, dice que el que persevera en Jesús, lo busca, se vuelve amigo de Él. Entonces las posiciones en las que nosotros tenemos que estar es de hijos y de amigos. ¿Sabe por qué? Porque el siervo nunca se sienta a la mesa del Señor. Siempre tiene que estar sirviendo allá atrás y comer allá afuera y andar por allá afuera. Pero los que estamos en Cristo no somos llamados a estar así. Somos llamados a sentarnos a la mesa con el Señor y con los hermanos. Disfrutemos de esa libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es bien importante. Siéntase libre, viva libre y ayude a otros a vivir en esa libertad. ¿Cómo va a ayudar a esos otros a vivir en esa libertad? Dando amor. Haciendo todas las cosas en amor. ¿De qué otras cosas nos ha libertado Jesús? Jesús nos ha libertado de vicios. Es que es cuestión de que usted lo crea. Nos ha libertado de la depresión. Es que usted debe creer. De la duda, nos ha libertado de la duda, nos ha libertado del miedo, nos ha libertado de la ignorancia, nos ha libertado de la soledad, nos ha libertado del vacío del alma.
Es lo más feo, el vacío del alma. Cuando la gente no tiene propósito en su vida, cuando siente que ya no sirve para nada, pues hoy le digo que usted sí sirve en Cristo Jesús y que Jesús le ama y que comience de nuevo y que lo meta a Él en su corazón, en su vida, acéptelo y camine con Él y verá que habrá propósito en su vida, ir y libertar a otros, ir y predicar el evangelio, dice la palabra, a toda criatura. Y también libertad de las garras de Satanás. Así que como usted puede ver, la liberación no solamente es echar fuera demonios, sino también sujetar la carne, ser libres de las pasiones de la carne. Jesús nos ha libertado para que volemos y vayamos y hagamos cosas para Él y disfrutemos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que hay que conocer? La verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A veces conocemos una cantidad de cosas que no son importantes. Tenemos que conocer a Jesús en la palabra. Eso es lo que es importante. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces hay que conocerlo a Él. ¿Cómo? Estudiando su palabra. Salmo 119, 45. Esta es una confesión que debemos de estar haciendo permanentemente. Dejemos de dormir, dejemos de estar cansados, dejemos de estar caminando agachada la cabeza. Dejemos de caminar pensando lo que no debemos andar pensando, debemos de caminar pensando en Cristo. Tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso dice la palabra. Pensar en Él y andar en Él. Salmo 119, 45. Dice, y andaré en libertad. Repita conmigo hoy. Y andaré en libertad. De nuevo, y andaré en libertad. Porque busqué tus mandamientos, busqué tu palabra. Entonces, si hemos buscado su palabra, estamos caminando en su palabra, podemos decir, y andaré en libertad. No cansado, deprimido, triste, eso no es de Dios. Debemos de andar cantando. Debemos de andar alabando al Señor porque vamos a andar en libertad. El que está libre, canta. El que está oprimido, no canta. El que está libre, canta. Hay gente que le va a tocar ir a la cárcel para aprender a cantar. Porque allá adentro sí que se las ve gordas y para poder salir tiene que cantar. Empieza a cantar. A veces no es necesario que suframos tanto, pero como no queremos aprender por consejo, sino por garrote. Por consejo es, cantémosle al Señor, alabemos su nombre. Hemos sido libres del pecado y de la muerte. Colosenses 1:13. Vamos a la palabra en Colosenses 1:13. Para que corroboremos ahí que el Señor ya nos ha librado de la potestad de la muerte. Pero hay personas que andan confesando muerte. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya hemos sido trasladados de ese reino de muerte, de ese reino del enemigo, de ese reino de tinieblas, ese reino del diablo. Ya no vivimos y ni estamos ahí. Hemos sido trasladados al reino de la luz, al reino del Padre maravilloso que nos dio a su Hijo para que hiciera este trabajo. Eso es realmente vivir en Cristo, el cual nos ha librado, nos ha trasladado y nos ha llevado a otra dimensión, a otra manera de vivir. Libertos para vivir controlados por la palabra, controlados por la verdad. La palabra es verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, a vivir en Jesús, a vivir en Cristo. Y el Señor nos da el consejo.
que nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, pero que debemos de vivir ahí. En 2 de Pedro 2:2 nos da un consejo. El enemigo siempre va a estar tratando de sacarnos del lugar bueno donde Dios nos tiene para llevarnos de nuevo a donde estábamos antes. Colosenses 1:3 nos dice no dar lugar al diablo. Hay gente que dice que el diablo no existe. Si la Biblia dice que está ahí, está ahí. De que no tiene potestad sobre nosotros, no tiene. Que está bajo la planta de nuestros pies, es cierto. Que está vencido, es cierto. Que está ahí, pero está ahí. Para los que lo quieran seguir, para que le pongan atención. Entonces no le sigamos dando lugar al diablo porque el Señor dice que no lo hagamos. 2 de Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Cuando seguimos nuestros planes, nuestras ideas y echamos la miradita a las tentaciones, a la vida vieja, dice, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe por qué será blasfemado? Porque la gente está pendiente viendo qué es lo que usted hace. Ya está en Cristo. Ay, ese no es que era cristiano y no es que iba a la iglesia. Y mírenlo. Haciendo X anda de nuevo, dice. ¿Qué pasó? Le dio lugar al diablo. Pusimos la mano en el arado, que ese arado esté pegado a nuestra mano, para no ir de nuevo a buscar al mundo lo que no se nos ha perdido allá, porque allá no hay nada bueno ni nada que se nos ha quedado de esa vieja vida. Debemos permanecer firmes en la libertad que Jesucristo nos ha dado. Esa libertad maravillosa la debemos nosotros atesorar y debemos siempre estar pendientes y atentos de no dar lugar a disoluciones, a pensamientos que no vienen de Dios, a escucharnos a nosotros mismos o a escuchar al enemigo. Usted debe decirse a sí mismo, no temeré. Porque Dios tiene un plan perfecto para mí. A veces nos vienen temores, inseguridades cuando vemos que no avanza uno en la obra, que no está dando el ancho, como dice uno. Si todo está bajo el control de Él, si no estamos caminando por donde nosotros creemos que debemos caminar, orémosle a Él y esperemos en Él y Él hará. Porque Él dice, espera en Jehová y Él hará. Si Él dice que dejó paz, atesoremos esa paz. En Juan 14, 27, busquemos Juan 14, 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Este es un consejo de Dios maravilloso. Él ya nos dejó su paz. La gente a veces solamente lo hace maquinalmente. Dice, vamos a dar la paz. Pero ni siquiera está reflexionando en esa dar la paz. Cuando usted de verdad dice, vamos a dar la paz, y usted se acerca a la persona, lo debe sentir desde el corazón, en el alma y en su acción. Debe de verdad transmitir a aquel que le dio la mano, a aquel que abrazó. De verdad que esa paz de Jesús inunde su vida. Pero así maquinal, es el hijo que quedó en casa, no el pródigo que regresó y se convirtió y cambió de estilo de vida. El que regresó y cambió de estilo de vida es usted y soy yo. Pero ese que se quedó en casa con las tradiciones de dar la mano, de pararse, levantarse, eso no somos autómatas. Tenemos que sentir estas cosas cuando le decimos esa paz que Jesús dio, transmitirla. Porque dice que nosotros estamos llevando esa paz, estamos llevando eso que Él dejó. Yo no os doy como el mundo la da. Con un corazón turbado y un corazón lleno de miedo, ¿qué vamos a transmitir? Turbación y miedo. Entonces nosotros mismos tenemos que estar llenos de esa paz para transmitir paz. Juan 14, 27. Y Él dice, solo cree. Porque esto son cuestión de creer. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Nada es imposible para Dios. ¿Quién es que lo hace imposible? Nosotros, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, con nuestro pensamiento, con nuestro hablar, con nuestro examinar, con nuestra alma, arruinamos las cosas. Lucas 8:50. Lucas 8:50. Jesús dijo,
oyendo Jesús, le respondió: no temas, cree solamente. Hoy, amado hermana y amada hermano, le digo a través de este medio, no tema. Crea esta palabra y atesore esta palabra y verá la gloria de Dios e irá de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Porque Jesucristo cambia y transforma nuestras vidas para ir y ser de bendición a los que nos escuchan, a los que nos ven, a los que están con nosotros. Ser de bendición a otros es transmitir a Jesús, llevar ese Jesús. Y lo mismo que Él dice, decimos: no temas, cree solamente, dice, y serás salva. La salvación no es solo salir de tinieblas a luz. Salvo es también salvo de miedo, salvo de miseria, salvo de pobreza, salvo de envidia, salvo de todas esas cosas que el enemigo tiene listas para mantener en esclavitud a las personas. Somos salvos para buenas obras. Para ir a hacer esas buenas obras tenemos que tener ya el paquete de Jesús bien colocado en nosotros. Hebreos 4:11. Hebreos 4:11. ¿Qué es procurar? Es buscar, es anhelar, es ir allá, es estar atento, estar pendiente, es atesorar. Dice Hebreos 4:11, procuremos pues, yo le digo hoy, procuremos pues entrar en ese reposo, en esa paz de Jesús. Esto es un trabajo personal que usted y yo procuremos pues entrar en ese reposo. ¿Cuándo estamos en ese reposo? Cuando creemos. Porque al que cree todo le es posible. Entramos en ese reposo cuando creemos. Y dice que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Dudar. Dudar es desobediencia y andar temeroso es desobediencia. Procuremos pues entrar en ese reposo, vivir por fe, vivir no por vista. Procuremos pues entrar en aquel reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando no caminamos por fe, sino por habladeras, por conceptos, por ideas, por cosas de esas, no estamos en fe, estamos siendo desobedientes. Si Él prometió estar con nosotros, Dios no miente. No crea que Dios está ahorita aquí con usted y ya salió a la calle y ya no está con usted. Ese es el problema de la gente. Y vive con un miedo y un pánico y un temor. ¿Por qué? Porque no tiene fe, no está creyendo que Él le prometió estar con nosotros. Eso lo vamos a encontrar. Bueno, no tengo la cita, pero se lo voy a leer. Lo busca después. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Ya deja de preocuparte. Él prometió estar todos los días con usted y conmigo. Él está con nosotros. Está ahí para que lo respetemos. Está ahí para que lo amemos. Y está ahí para que lo compartamos. Para que lo amemos, lo respetemos y lo compartamos. Estar atentos. Esta es una carta que Jesús le manda. Dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Ya deja de preocuparte. Atentamente, Jesús. Con solo esto que usted atesore hoy, yo ya me doy por satisfecha. Porque si usted agarra y cree que Él está ahí todo momento, en toda situación, aunque a veces no va a sentir que está ahí, Él está ahí porque dice, yo estoy contigo todos los días. A veces creemos que no está. Y nos damos unas resbaladas o dudamos, o pues si dudamos dice que tenemos abogado, Jesucristo, para ir y confesar nuestro pecado de estar preocupados, porque también eso es pecado, porque es duda. Deja de preocuparte. En el momento en que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando. ¿Es cierto? Si usted se deja de preocupar, va a disfrutar. En el momento en que dejas de preocuparte por lo que va a pasar, porque está preocupándose por el futuro, ¿qué trae mañana? Dice que cada día trae su propio trabajo, su propio mal, su propio afán.
empiezas a disfrutar lo que está pasando. Disfruta esta palabra hoy, cómasela como miel, atesórela en su corazón y llévela para poner por obra todos los días de su vida. Porque entonces usted empieza a disfrutar la palabra, empieza a disfrutar el vivir en Cristo y empieza a disfrutar vivir en paz. Fe es dejar que el alma vea más allá. A veces vivimos mucho a nivel del alma, no a nivel del corazón. A nivel del corazón es vivir por fe, a nivel del alma es vivir con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras reflexiones. Siembra calma y cosecha serenidad. Cuando usted es un apaciguador de pleitos, usted cosecha serenidad. Cuando usted anda apagando fuegos, pero si es de los que enciende fuego, no aguantan los bosques de Honduras. No aguantan los bosques de Honduras, por eso el gorgojo se lo está comiendo, porque nosotros somos y hemos estado los cristianos desatentos y los otros pleiteando. Porque eso desagrada a Dios. El pleito y la contienda no es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Se mete el enemigo. Segunda de Corintios 5:7. Vamos a la palabra en 2 de Corintios 5:7. Dejemos de andar por vista, dejemos de andar por nuestras ideas, dejemos de andar por filosofías vanas y huecas, porque mucha gente lee muchos libros raros y confundidos y se va por esos libros raros. Yo le doy gloria a Dios que todos esos libros raros me los leí antes de Cristo, porque yo me leía un libro semanal de tonterías. Porque siempre he sido lectora. Y gloria a Dios porque me ha gustado leer. Yo leí de qué fue lo que no leí, qué fue lo que no anduve ahí experimentando un montón de tonteras. Hasta meditando ahí tonteras. Todo eso anduve. Gloria a Dios que esa contaminación la tuve antes de Cristo. Después de Cristo, una vez mi esposo me dijo que ya no gastaba dinero en libros, porque no había podido terminar de leer este libro. Y aún hoy tampoco he podido. Porque sigo leyéndolo y sigo leyéndolo y sigo hallándole. Y entonces los otros libros y esos que leí antes, ahora los veo tan tonteras. Pero hay gente que anda enredada en ese tipo de libros y en ese tipo de conceptos, de ideas. Mi hijo andaba uno que la portada era un montón de gradas que no tenían terminal en las gradas y le digo yo, ese no lo leí yo y ni sé cómo se llama, pero siempre yo lo miraba y decía yo, ay, qué tontera unas gradas que no lleven a ningún lado. No sé ni cuál libro es porque él era el que lo andaba, no yo, porque tampoco yo no es que les voy a prohibir a ellos, que ellos tienen que ser Dios quien trabaje con ellos. Si él dice, él educará a nuestros hijos. Y él dice que le arrebatará al enemigo lo que les haya robado. Yo creo en eso. Yo no me ando preocupando. Yo ahí miraba el libro y decía yo, ve que porque la portada son gradas que no tienen a dónde llegar. Pegan en todos lados. No me acuerdo el título del libro. Y yo decía, solo con la portada. ¿Qué tal unas gradas que no llegan a ningún lado? ¿De qué le sirven a uno unas gradas que no llegan a ningún lado? Ah, pero son los grandes libros que ganan bestseller y son la gran cosa. Pero tenemos al libro que se ganó todas. Entonces este es el que hay que leer, el que se las ganó todas. El libro más leído en el mundo, aunque muchos lo lean para contender o para lo que lo sea, pero lo leen. ¿Ves? Ese tipo de cosas no nos van a llevar a crecer en fe. En cambio la Biblia sí dice, porque por fe andamos, no por vista. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Al principio que yo oí eso de leer la palabra hablada, a mí nunca me ha gustado leer libros hablando. Hay gente que sí, a mí me gusta leer con la vista. Pero la Biblia le dice que es por el oído. Ahora gloria a Dios porque uno puede oír mensajes y le entran por el oído. Y puede leer porque eso es meditar la palabra. Pero la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando leemos con la vista, meditamos esa palabra, rumiamos esa palabra y la pasamos del alma al corazón. Porque esa palabra tiene que llegar al alma y después llegar al corazón. Libre es aquel que imita a Cristo. Es el que es libre, el que imita a Cristo.
Debemos ser, Él es nuestro modelo, Él es a quien debemos imitar. Yo le digo, no me imite a mí, imite a Cristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que nos lleva a la presencia del Padre. Él es el único camino, la verdad y la vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos, Señor, para que esta palabra que en esta mañana, Señor, ha sido expuesta, en esta mañana, Señor, ha sido estudiada, en esta mañana, Señor, ha sido predicada, ha sido meditada, ha sido reflexionada, se hace viva en nuestro corazón para ponerla por obra. Oramos por las personas que escucharon en esta mañana, que sea de bendición esta palabra. Y que hoy diga usted, Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero ser esclavo, sino ser hijo. Quiero salir de tinieblas a luz. Quiero caminar contigo, Jesús. Perdona todos mis pecados. Limpia mi mente, mi corazón y mi alma. Y también sáname de toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.